But I began to pray. Pero inicié a orar I said, God, y decía, Dios, what do you want? ¿qué deseas? What do you want? ¿Qué deseas tú? And after a while, he said, I want you to look to South America. Y después de un tiempo dijo, quiero que mires a And Sudamérica I want you to look to Colombia. y quiero que mires a Colombia. So I started to pray. Así que empecé a orar. I started to pray. Empecé a orar. And this is the message that I believe God has given me. Y este es el mensaje que creo que Dios me ha dado. I am coming. Yo vengo. I am coming Yo voy a venir to Colombia. a Colombia. My spirit is going to come to this country. Mi espíritu va a llegar a este país And I'm going to pour out myself on the people. y voy a derramar de mí sobre las personas. Prepare ye Prepárense. the way of the Lord. Preparen el camino del Señor. That's a message John the Baptist had. Ese es un mensaje que tenía Juan el Bautista. John the Baptist was at the River Jordan. Juan el Bautista estaba en el río Jordán And he said, repent, y decía, arrepiéntanse, for the kingdom is coming. porque el reino ha de venir. Now that word repent in the Greek Y esa palabra arrepentirse en griego means change your thinking. significa cambiar la manera de pensar. Change your thinking. Cambiar la manera de pensar. You know, all the people from Judea and from Jerusalem came out to see John the Baptist. ¿Sabían que las personas de Judea y de... ¿Dice Judea and Jerusalem? Yeah, they came. De Judea y de Jerusalén vinieron a Juan el Bautista? Why? ¿Por qué? Okay. Why? Because ¿Por qué? o español poquito. Why? ¿Por qué? Because the people saw God moving in this man in the wilderness. Porque las personas vieron cómo el Señor se movía en este hombre allí en el desierto. Just the way he spoke brought repentance, change of thinking. Porque la manera en la que él hablaba traía arrepentimiento, cambio de la manera en la que pensaban. When the power of God Cuando el poder de Dios is upon you, está sobre usted, you will speak, usted hablará and people can change their thinking. y las personas podrán cambiar su manera de pensar. God has a plan Dios tiene un plan for Colombia. para Colombia. Colombia has a reputation around the world Colombia tiene una reputación alrededor del mundo of being a dangerous place, de ser un lugar peligroso, being a place where the drugs come from, ser un lugar de donde provienen muchas de las drogas, being a place where people like Pablo Escobar live. ser un lugar donde personas como Pablo Escobar viven o vivieron. But I tell you today, Y les digo el día de hoy, God Dios has a new reputation for Colombia. tiene una nueva reputación para Colombia. He wants the world to know that He is moving among the people. Él quiere que el mundo sepa que Él se está moviendo en medio de su iglesia. It's the goodness of God Es la bondad de Dios that draws people la que atrae a las personas to change their thinking. para que cambien su manera de pensar. The goodness of God. La bondad de Dios. I think about a man named Elijah. Pienso en un hombre llamado Elías. He was living in Israel. Él estaba viviendo en Israel. He was a prophet. Era un profeta. God used him Y Dios lo usó to speak His words. para que hablara sus palabras. That was the Old Testament. Eso fue en el Antiguo Testamento. But Elijah Pero Elías was a man fue un hombre of passion. de pasión.
And God said to Elijah in 1 Kings chapter 17, Y Dios le dijo a Elías en Primera de Reyes capítulo 17, there will not be rain in Israel until I say so. dijo, no habrá lluvia en Israel hasta que yo diga que lo habrá. So Elijah spoke God's word, Así que Elías habló la palabra de Dios. and there was not rain for 3 years. Y no hubo lluvia por 3 años. They looked all over for Elijah. Buscaron por todo lugar a Elías. We got to get this guy and tell him to speak rain into this country. We're drying up. Tenemos que conseguir a este hombre para que hable, para que venga lluvia en este lugar, porque nos estamos secando. Then one day, Y un día, the Lord said to Elijah, el Señor le dijo a Elías, I'm going to bring rain. voy a back to traer Israel." lluvia de nuevo. But Elijah was called to go to the king Ahab. Pero Elías estaba llamado para ir ante el rey Acab. And he said to Ahab, call all of Israel up to Mount Carmel. Y le dijo a Israel, llama a todas las personas arriba al monte Carmel And bring the prophets of Baal. y traigan a los profetas de Baal. So King Ahab said, okay. Así que el rey Acab dijo, está bien. So all the people of Israel came to the top of Mount Carmel. Así que todas las personas de Israel subieron al monte de Carmel And the prophets of Baal were there. y los profetas de Baal estaban allí And they took 2 bulls. y tomaron 2 toros. And Elijah said to the prophets of Baal, Y Elías le dijo a los profetas de Baal, we're going to find out who's really God today. vamos a averiguar realmente quién es Dios el día de hoy. We're going to find out who's the Lord that we should worship. Vamos a realmente averiguar cuál es el Dios al cual debemos adorar. You set a sacrifice to Baal, Ustedes hagan un sacrificio para Baal and I'll set a sacrifice to the Lord God of Israel. y yo pondré un sacrificio para el Dios de Israel. And whichever God brings fire down to take that sacrifice, we will worship. Y el Dios el que mande fuego de lo alto para consumir ese sacrificio, a ese Dios adoraremos. So the prophets of Baal said, okay. Así que los profetas de Baal dijeron, está So they bien. started cutting up the bull, Así que empezaron a cortar el toro and they put him on some fire. y lo pusieron sobre Fire, on Fuego. some wood. Sobre leña. And they started calling out to their God. Y empezaron a clamar a su Dios, But nothing happened. pero nada sucedió. All day long. Todo el día They began to cut their arms, empezaron a cortarse los brazos bring blood. y chorreaba la sangre. And Elijah said, what's wrong? Y Elías les decía, ¿qué sucede? Maybe your God's asleep. Yell louder. Quizás su Dios está durmiendo. Maybe your God went on a trip. Quizás su Dios se fue de viaje. All day long they cried out to their God. Todo el día clamaron a su Dios. And then when the evening time came, Y cuando llegó el atardecer, he said Elijah called the people to himself. Elías llamó a las personas And he said, if Baal be Baal, serve him. If God be God, serve him. y dijo a Elías, si Baal es Dios, sírvanle. Si Dios es Dios, sírvanle. So Elijah, he picked up the stones and set them in place. Así que Elías tomó las piedras y las puso en su lugar. There were 12 stones, Habían 12 piedras, one for each tribe in Israel. una por cada tribu de Israel. And he set the altar in place. Y puso el altar en su lugar. And then he put the wood on top. Y después puso la leña encima. And he laid the sacrifice on top of the wood. Y después puso el sacrificio sobre esta leña. And then he took 4 barrels of water. Y después tomó 4 barriles de agua. And he dug a trench around the altar. Y hizo una zanja alrededor del altar. And he poured the water on the sacrifice Y después virtió el agua sobre el sacrificio. 3 times. 3 veces. 12 stones for the 12 tribes of Israel. 12 piedras en representación de las 12 tribus de Israel. 12 barrels of water. 12 barriles de agua. And he said this to God. Y le dijo esto a Dios. At your word I have done this.
Por tu palabra he hecho esto. Now, God, Ahora Dios, show yourself. muéstrate. At your word, Por tu palabra I have done this. he hecho esto. And all of a sudden, Y de repente the fire of God came down and took everything. el fuego de Dios descendió y tomó todo. The stones, the sacrifice, the water, all taken up. Las piedras, la leña, el sacrificio, todo. Church, Iglesia, today el día de hoy we have the same situation. tenemos la misma situación. Who do we want to serve? ¿Qué quieren servir? Who do we want to serve? ¿A quién queremos servir? First thing we need to do is put our house in order. Lo primero que debemos hacer es poner nuestro hogar o nuestra casa en orden. We need to set the altar back in place. Tenemos que volver a colocar el altar en su lugar. We need to put the worship of God primary in our lives. Debemos colocar la alabanza a Dios como primordial en nuestras vidas. Set our house in order. Organizar nuestra casa. And then we need to look at the sacrifice. Y luego debemos mirar el sacrificio. The blood on the cross La sangre en la cruz is the representation of that meat. es la representación de esa carne. Jesus is the sacrifice. Jesús es el sacrificio. And above our worship, Y encima de nuestros his sacrifice needs to be above all. encima de nuestra alabanza debe estar el sacrificio. El sacrificio está por encima de todo. And then we've got those barrels of water, Y luego tenemos los barriles de agua, which is the Holy Spirit. que es el Espíritu Santo. The Holy Spirit, the water. El Espíritu Santo. We el need to agua. be covered by the Holy Spirit. Necesitamos estar cubiertos por el Espíritu We need to Santo. have everything we do in our house, everything about the sacrifice of Jesus, covered by the water of the Holy Spirit. Debemos tener todo lo que hacemos en nuestras casas, todo lo del sacrificio cubierto por el Espíritu Santo. Colombia, Colombia, God is calling you. Dios los está llamando. Set things in order. Set things in order. Pongan las cosas en su lugar. Jesus in Acts chapter 1, Jesús en Hechos capítulo 1, verse 4. versículo 4, He said, I want you to wait in Jerusalem decía, quiero que esperen en Jerusalén until the promise of the Father comes. hasta que la promesa del Padre venga. Now, Jesus had talked with the disciples a little bit earlier in the book of Luke. Y Jesús había hablado con los discípulos un poco antes en el libro de Lucas. And he said, it's the Father's good pleasure to give you the Holy Spirit. Es el buen placer del Padre darles el Espíritu Santo, les decía. Do we understand ¿Entendemos eso? how much that means? ¿Entendemos lo que significa eso? You know, Jesus said this about John the Baptist. Saben, Jesús dijo esto acerca de Juan el Bautista. He said, of every person born of a woman, Y decía, de toda persona nacida de mujer, there is none greater than John the Baptist. no hay ninguno mayor que Juan el Bautista. None. Ninguno. Moses, Moisés, Abraham, Abraham, Elijah, Elías, David, David. none greater than John the Baptist. Ninguno mayor a Juan el Bautista. But, Pero, the least in the kingdom of God is greater than John the Baptist. pero el menor en el reino de Dios es mayor que Juan el Bautista. Why? ¿Por qué? Porque, Why? because Porque the Holy Spirit lives in us. Porque el Espíritu Santo vive en nosotros. We have connection with God. Tenemos conexión con Dios. It's time for us Es hora de que to nosotros change our thinking. cambiemos nuestra manera de pensar. We've got to learn to rely upon the Holy Spirit. Debemos aprender a confiar en el Espíritu Santo. I have a business Tengo un negocio I started years ago. y lo inicié hace muchos años. I was working in the church, Estaba trabajando en la iglesia and the Lord gave me
a new direction Y el Señor me dio una dirección nueva. after fasting and praying. Después de haber ayunado y The orado, Lord said, I will not supply your needs through the local body. y me decía, no supliré las necesidades por medio de lo que es el cuerpo local. I was working in the church. Y yo estaba trabajando en la iglesia. I said, God, what am I going to do? Y le decía, Dios, ¿qué voy a hacer? For 5 months I prayed, Por 5 meses oré. and the Lord wanted me to start a business. Y el Señor quería que yo iniciara un negocio. Why? ¿Por qué? Because Porque His call on my life Porque su llamado en mi vida was not to be in a local church no era estar en la iglesia every week. todas las semanas. Now you have a pastor, Ahora usted tiene un pastor and she is watching over you. y ella vigila o cuida de ustedes. She's here Está acá every week. cada semana That's her call. y ese es su llamado. But my call Pero mi llamado was different. era diferente. So I had to start a business. Así que tuve que iniciar un negocio. But if I have a business, Pero, it doesn't make a difference in my gift and call from God. pero si yo tengo un negocio, no hace una diferencia sobre el llamado que tengo de parte de Dios. All that business does is supplies me finances so that I can pay my bills. Lo que hace este negocio es proveerme las finanzas para poder pagar mis facturas. You know, in Israel, there were 12 tribes. Saben, en Israel habían 12 tribus And 11 of those tribes worked. y 11 de esas tribus trabajaban. One tribe, the tribe of Levi, Una tribu, la de Leví, was supported by the other 11 tribes era apoyada por todas las otras 12 tribus. because they spent all day in the sacrifice area killing animals and making blood sacrifices, doing the work of that time. Porque esa tribu se encargaba de estar cortando los sacrificios o los animales que corriera esa sangre durante ese tiempo. God is logical. Dios es lógico. He will supply Él suplirá, whether you work a business, sea que tenga un negocio, whether you work a job, sea que tenga un or trabajo, whether you work in the church. o sea que trabaje en la iglesia. That's not the main issue. Ese no es el problema The principal. issue is the gift and call of the Holy Spirit in your life. El problema es el llamado y el don de Dios en su vida. God doesn't care how you eat. A Dios no le interesa o le importa mucho He cómo come. cares how you're a minister of the gospel. A Él le importa cómo es ministro del Evangelio. Wait a minute. Espere un momento. What do you mean, minister of the gospel? ¿A qué se refiere con ministro del Evangelio? Ephesians 4:11 Efesios 4:11 said that the apostle, decía que los Prophet. apóstoles, prophet, los profetas, evangelist, evangelistas, shepherd, pastor, and teacher pastor, maestro, were put in the body. fueron puestos en el For cuerpo. what reason? ¿Por qué razón? The perfecting of the saints El perfeccionamiento de los santos. for the work of the ministry. En el trabajo, la labor del ministerio. You're a minister. Usted es un ministro. I don't care what you are doing. Y realmente no me interesa qué está haciendo. God has called you Dios lo ha llamado to be a minister of the gospel. para que sea ministro del Evangelio. Maybe not the same way that I do it. Posiblemente no de la misma manera como Maybe lo hago not yo. the same way your pastor does it. Y posiblemente no la misma manera como lo hace su But you pastora. are called Pero tiene un llamado to be a minister para ser ministro of Jesus Christ. de Jesucristo. Every one of you. Cada uno de ustedes. So I started a business, Así que inicié un negocio, but I didn't know what to do pero no sabía qué hacer, except pray. excepto orar. Pray. Orar. God, what do I do? Dios, ¿qué hago? How do I do this? ¿Cómo hago esto? How do I operate this business? ¿Cómo opero este negocio? Who do I hire? ¿A quién contrato? The Holy Spirit gave me direction El Espíritu Santo me dio dirección about everything I asked.
por encima de todo lo que le pedía. That's a business that God inspired. Ese es el negocio que Dios inspira. If you run a business, Si usted tiene un negocio, you need to have the Holy Spirit direction. necesita tener la dirección del Espíritu Santo. One time, my sales reps came to me, Un día, las personas encargadas de ventas and vinieron there a was mí a trade show in Chicago, Illinois. y había un show de intercambio en Chicago, Illinois. And they wanted me to go Y ellos querían que fuera and take our product. y que lleváramos nuestro producto. They said, "Oh, you need this show." Uy, me decían, oh, necesita este show, este espectáculo. But the Lord said, "No." Pero el Señor dijo no. The Lord said, "No." El Señor dijo no. So the reps, they went to my wife Así que ellos fueron y hablaron con mi esposa. and they talked to her. Y hablaron con ella. And they said, "We really need to be in that show." Y decían, realmente necesitamos estar en ese espectáculo. So my wife came to me Así que mi esposa vino a mí. and she said, "Listen, the reps really believe we need to be in that show." Y me decía, ellos realmente consideran que debemos estar en ese lugar. And I said, "Yeah, but God's not giving me peace." Y decía, sí, pero Dios a mí no me ha dado la paz. Colossians 3:15 Y Colosenses says, 3:15 "Let the peace of God rule in your heart." dice que dejemos que la paz del Señor gobierne nuestro corazón. God's going to tell you what to do. El Señor le dirá qué debe hacer. He's not left you alone. Él no lo ha dejado desamparado. He's here to help you. Él está aquí para He ayudarle. loves you, Lo ama and he'll talk to you. y hablará con usted. Jesus said, "My sheep know my voice." Jesús decía, mis ovejas conocen mi voz. That's what he's asking for, Eso es lo que Él pide, us to follow him. que lo sigamos. So my wife said, "Well, will you pray again?" Así que mi esposa me dijo, ¿orará de nuevo? Now, what can I say? ¿Y qué puedo decir? It's my wife. Es mi esposa. So I said, "Okay, I'll pray." Así que le dije, está bien, oraré. So I prayed again, Así que oré de nuevo. and the Lord still did not give me peace. Y el Señor aún así no me daba paz. So I came back to her and I said, "Honey, the Lord is not giving me peace about this show." Así que me le acerqué a ella y le dije, cariño, el Señor no me está dando paz acerca de este So show. she says, okay, we won't do it. Así que ella dijo, está bien, no lo haremos. Well, on that day of the show, Y bueno, ese día del evento, we were on another trip, nosotros estábamos en otro viaje. and we walked into the train station, Y nosotros llegamos a la estación del tren and there was a television screen in the lounge. y había un televisor en una de las salas. And everybody was crowding around the television. Y todas las personas estaban amontonadas alrededor de ese televisor. And I wondered what was going on. Y me pregunté, ¿qué estará pasando? So I walked over, my wife and I looked, and we could see an airplane flying into a building in New York City. Y nos acercamos a este televisor y mi esposa y yo vimos cómo se acercaba un avión a un edificio de Nueva York. And as we stood there, a second plane flew into the other World Trade Center building. Y mientras mirábamos, un segundo avión se acercaba al World Trade Center. That was 9/11. Y eso fue el 9/11. And every plane in America was grounded. Y todos los aviones de América tuvieron que permanecer en el suelo. Nobody could get to the show. Nadie pudo llegar al evento. Nobody came to that show in Chicago. Nadie fue al evento en Chicago. And every person that put money into that show lost their money. Y cada persona que dedicó dinero a ese evento perdió su dinero. Now, why do I tell you this? Ahora, ¿por qué les comento esto? Because if you will let God direct you, Porque si usted permite que Dios le dirija, He will keep you from the wiles of the devil. porque Él va a guardarlo de aquellas hazañas del Satanás. Hallelujah. Aleluya, Hallelujah. aleluya, Hallelujah. aleluya. So, what is your idea Así que, ¿cuál es su idea about what God wants to do? acerca de lo que Dios quiere hacer? What do you think ¿Qué piensa usted about an outpouring of the Holy Spirit? sobre el derramamiento del Espíritu Santo? Do you know? ¿Usted sabe? Times are going to change. Los tiempos van a cambiar. When I was in India,
Cuando estuve en India, we had people coming to Jesus. teníamos personas llegar a Jesús. And then all of a sudden, in the small villages, they became large cities where we were ministering. Y de repente en estos pueblos pequeños se convirtieron en ciudades grandes en las que estábamos ministrando. And I saw the Spirit of God move. Y veía el Espíritu de Dios moverse. And I'll tell you how he did it. Y le diré cómo lo hizo. He started out in the small places. Comenzó en los lugares pequeños. And then after a while, Y después de un tiempo, he was ministering to many, many people. estaba ministrando a muchas personas. He's starting small, Comenzó pequeño, but he's going to pour out in a storm. pero va a derramarse en una tormenta. It's like the 1 Kings chapter 18. Es como en Primera de Reyes capítulo 18. We finished that chapter after the fire of God came down. Terminamos ese capítulo después de que el fuego de Dios descendió. Elijah Elías knew God said it was going to rain. sabía que Dios había dicho que iba a llover. So what did he do? Así que, ¿qué hace? He looked out over the ocean Miró hacia el océano and he bent down y se acurrucó and he put his head between his knees and he began to pray. y puso su cabeza entre sus rodillas y empezó a began to orar, pray. a orar. He prayed Oró and he sent his servant and said, "Go look." y mandó a su sirviente y le dijo, ve y mira. And when the servant went to look, Y cuando fue a mirar, he came back, "I don't see anything." volvió y dijo, no veo nada. Are you there today? ¿Está usted hoy ahí Do hoy? you see anything? ¿Ve algo? Well, go back and look again. Bueno, pues vuelva y mire de nuevo. Elijah sent him back 7 times. Elías lo mandó 7 veces. And after 7 times, Y después de 7 he veces. said, "Well, now I see a little bitty cloud Y después dijo, bueno, veo una nube muy pequeña, about the size of a man's hand." como el tamaño de la mano de un hombre. Elijah said, "The storm is coming. Y Elías le dijo, la tormenta viene. We got to get off of this mountain." Debemos irnos de este monte. I was in Chochi, Estuve en Chuachi, outside of Bogota, fuera de Bogotá, and we were called to visit a family. y nos llamaron a visitar una familia. We were foreigners, Nosotros éramos extranjeros and this family wanted to hear about God from somebody else besides their town. y esta familia quería escuchar acerca de Dios de alguien diferente a las personas de su pueblo. So we went and sat down. Así que fuimos y nos sentamos There were 8 adults y habían 8 adultos, born of one mother. todos nacidos de una misma mamá. So we sat down and started talking. Nos sentamos y empezamos a hablar And I told them the story of Cornelius. y les conté la historia de Cornelio And we talked about Jesus. y hablamos sobre Jesús. And after about 20 minutes, Y después de aproximadamente 20 minutos, every adult cada adulto wanted to pray quería orar to receive God, para recibir a Dios, receive the Spirit of Jesus. recibir el Espíritu All de Jesús. 8. Todos los 8. So then they asked me, Así que cuando me preguntaron, "Will you pray for our mama? oraría por nuestra madre, She's 92 years old tiene 92 años and she's in the bed. y está en cama. And at night she's tormented. Y en las noches ella es atormentada. She is ill and tormented. Ella está enferma y atormentada. And every night she screams out." Y cada noche ella grita. So we went into her room Así que entramos a su habitación and we began to talk to her about Jesus. y empezamos a hablar con ella acerca de Jesús. She asked Jesus into her heart. Y ella le pidió a Jesús que entrara en su corazón. And then we cast the devil of nightmares out of that room. Y después echamos fuera al espíritu que la atormentaba en la noche con pesadillas. And they called us a week later. Y nos llamaron una semana después And they said, "We're so happy because Mama can sleep at night." y nos decían, estamos tan contentos porque nuestra mamá puede dormir en la noche. That was 9 people Fueron 9 personas in one family. en una familia. Now, I see that as God's move. Y veo eso como un mover de Dios. Out over the ocean,
Allá afuera en el océano there's a little cloud hay una pequeña nube of movement. de movimiento. Where is it in your town? ¿En dónde está en su pueblo? Where is that little bit of movement that you're beginning to see? ¿En dónde está esa nube pequeña que está empezando a ver? Because I tell you now, Porque le digo, there's a storm coming. hay una tormenta que se acerca. Now, the reason I'm here Ahora, la razón por la cual yo estoy acá is to let you know es para dejarles saber, I don't want to see the same thing happen that happened in India. no quiero ver que lo mismo que sucedió en India suceda. We started out with very small numbers of people. Comenzamos con números muy pequeños de personas And then overnight, y después, they jumped up en una noche, to tens of thousands of people crecieron a 10 y miles de by the Spirit of personas God. por el Espíritu de Dios. In one trip, En un viaje we went from 100 pasamos de 100 to 16,000 people. a 1.700.000 And in the personas. next meeting, 25,000. Y después 25.000 de And the personas. next meeting, 50,000 Y después people. 50.000 personas. God was pouring out His Spirit. Dios estaba derramando de su Espíritu. Jesus said, no man comes to the Father but by me. Y Jesús decía, ningún hombre va al Padre sino por mí. But no man comes to me lest the Spirit draw them. Y ningún hombre viene a mí a menos de que el Espíritu los atraiga. The Spirit is going to draw people. El Espíritu va a atraer personas. And we must be prepared. Y debemos estar Our preparados. group was not prepared. Nuestro grupo no estaba We had preparado. 40,000 people give us cards that said their names, their addresses, and that they had accepted Jesus. 40,000 cards. Teníamos 40.000 tarjetas que decían el nombre, la dirección de la persona y que habían aceptado a Jesucristo en su And that corazón. was from one meeting. Y eso fue de una reunión. But we were not ready. Pero no estábamos It preparados. took us 6 months Nos tomó 6 meses to go visit that many people. visitar a tantas personas. I believe God is doing it differently in Colombia. Yo creo que Dios lo está haciendo diferente en I'm Colombia. giving you a message Le estoy dando un to be mensaje prepared. para que se preparen. I see the cloud, Veo la nube, the small movement, ese movimiento and the big pequeño. movement is coming. Y el movimiento grande viene. The Lord wants you to disciple people. El Señor quiere que usted disipule personas. Can you tell somebody about Jesus? ¿Puede usted contarle a alguien sobre Jesús? Can you talk about His birth? ¿Puede hablar sobre su nacimiento? Can you talk about His life? ¿Puede hablar usted sobre su vida? Can you talk about His healing and His preaching? ¿Puede hablar usted sobre la sanidad que trajo y su mensaje? Can you talk about His trial? ¿Puede hablar sobre la prueba? Can you talk about His false conviction? ¿Puede hablar sobre las convicciones Can you falsas? talk about Jesus in the garden when He said, Father, not my will, but your will? ¿Puede hablar usted sobre Jesús en el jardín cuando decía, Padre, que no sea mi voluntad, sino tu voluntad? Can you talk about Jesus ¿Puede hablar sobre Jesús? being hammered and punished with the stripes on His back? Como lo amartillaron y fue herido con estas llagas en su espalda. Can you talk about Him carrying that cross ¿Puede usted hablar sobre él cargando la cruz up to the top of that mountain? hasta la cima de esa montaña? Can you talk about Him being nailed in the hands, ¿Puede usted hablar sobre cómo lo amartillaron en sus nailed manos in the feet? y en sus pies? Can you talk about Him saying, Father, why have you forsaken me? ¿Puede usted hablar sobre él diciendo, ¿por qué me has abandonado? Can you talk about His final words? ¿Puede usted hablar sobre sus últimas palabras? It is finished. Consumado es. Father, unto you I commit my spirit. Padre, ante ti entrego mi espíritu. But can you talk about
3 days later, Pero usted puede hablar sobre los 3 días después, when the stone was rolled away, cuando la piedra fue quitada and the disciples saw the tomb was empty. y que los discípulos vieron que la tumba estaba desocupada. Can you talk about Jesus? ¿Puede usted hablar sobre Came Jesús into the upper room. que subió al aposento He alto said, peace. y dijo paz? And he said, receive ye the Holy Spirit. Ya reciban el Espíritu Santo. Can you talk about Jesus? ¿Pueden hablar sobre Jesús? He said, wait in Jerusalem until you be endued with power to be witnesses. Que les decía, esperen en Jerusalén hasta que sean llenos de poder para ser testigos en Jerusalén. Can you talk about Jesus ascending to the throne room of God, sitting at the right hand? Pueden hablar sobre Jesús ascendiendo al trono y sentándose a la diestra del Padre. And from there, he will judge the living and the dead. Y desde ahí juzgará al que está vivo y al que está muerto. Because if you can talk about all of those things, Porque si usted puede hablar sobre todas esas cosas, you're ready están listos to disciple. para discipular. You're ready Están listos for the outpouring. por el derramamiento. Because when people don't know anything about Jesus, Porque cuando las personas no saben nada acerca de Jesús, when you share about him, cuando comparten de eso, they begin to grow. ellos empiezan a crecer. They begin to grow. Empiezan a crecer. Church, Iglesia, I see the day veo el día when the Spirit of the Lord cuando el Espíritu del Señor will draw Colombia se acercará, atraerá, a Colombia, into the kingdom. al reino. Will you be prepared? ¿Estará usted preparado? If there's 1,000 people standing at that door Si hay 1000 personas parados en esa puerta saying, we want to know about God, que dicen, queremos saber de Dios, are you ready? ¿está usted listo? Are you ready? ¿Está listo? That's what God is saying. Eso es lo que Dios está diciendo. Church, Iglesia, get ready. prepárense. I want to ask a question. Quiero hacer una pregunta. If there's anybody in this room ¿Hay alguien en esta habitación has not asked Jesus into their heart, que nunca le ha pedido a Jesús entrar a su corazón? and the Holy Spirit is pulling on your heart, Y el Espíritu Santo está alando su corazón. I want to help you today. Quiero ayudarle el día de hoy. I want you to raise your hand and we'll pray together. Quiero que levante su mano y oraremos juntos. If you have not received Jesus, Si amen. usted aún no ha recibido a Jesús, If you've never asked Jesus into your heart, si nunca ha aceptado a Jesús en su corazón, today is a great day to do it. hoy es un gran día para hacerlo. Anybody else? ¿Hay alguien más? Anybody else? ¿Alguien más? Let's just pray this prayer. Bueno, vamos a hacer esta oración. Father, Padre, pray it out loud. y ora en voz alta. Father, Padre, I've heard your word, he escuchado tu palabra and I want Jesus in my heart. y quiero a Jesús en mi corazón. I believe he's Lord Creo que Él es Señor and that he died for me, y que murió por mí. and I want to live with him forever. Y quiero vivir junto a Él por siempre. I ask you to forgive my sins. Oro para que perdone mis pecados And I ask you to come into my heart y oro que vengas al corazón. in the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Amén. Hallelujah. Now, Acts chapter 1, verse 4, Y Hechos capítulo 1, versículo 4, Jesus said, Jesús dijo, wait until you be endued with power. esperen hasta que sean llenos de poder. Now, in this day, we Bien. are blessed by the presence of the Holy Spirit. Y en el día de hoy nosotros estamos bendecidos con el poder del Espíritu Santo. We don't have to wait in Jerusalem anymore. No tenemos que esperar en Jerusalén. He's here. Está acá. The Holy Spirit is here. El Espíritu Santo está acá. So I want to ask you,
Así que quiero preguntarle, if you need the power to be a witness with the baptism of the Holy Spirit, si usted necesita el poder para ser testigo por medio del bautismo del Espíritu Santo and you want to receive it today, y quiere recibirlo el día de hoy, I want you to raise your hand. quiero que levante su mano. Just raise your hand. Levante su mano. Amen. Amén, Amen. amén, Amen. amén. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Now, in every case in the Acts, the book of Acts, Y en cada caso en el libro de Hechos, when the people received the Holy Spirit, cuando las personas recibieron el Espíritu Santo, they began to speak in tongues and magnify God. muchos empezaron a hablar en lenguas y a glorificar a Dios. So I encourage you, Así que lo animo. when we pray, Cuando oremos, you just begin to speak, simplemente empiece a hablar, not in Spanish, no en español, not in English, no en inglés, not in Russian, no en ruso, but I want you to speak whatever syllable God gives you. pero quiero que empiece a hablar cualquier sílaba que Dios le dé. That's a special language. Es un lenguaje especial. Romans 8:26 and 8:27 Romanos 8, 26 y 27 tells us when we don't know how to pray, nos dice que cuando no sabemos cómo orar, the Spirit will pray through us el Espíritu orará por medio de nosotros, with utterances con gemidos that cannot be done by man. que no pueden ser hechos por hombre. It's a Holy Spirit language. Es un lenguaje del Espíritu What Santo. that does Y lo que hace is add your agreement and faith that God is using that language. es poner en acuerdo y su fe que está utilizando el lenguaje que proviene de Dios. So I want you to pray Así que quiero que ore in the Spirit en el Espíritu every day. todos los días. God's perfect prayer. Es la oración perfecta de Dios. Now those people that raised their hand, Así que las personas que levantaron su I mano, want you to stand up. quiero que se pongan en pie. Stand up, we're going to pray. Pónganse en pie, vamos a orar. That you raise your hand and want to be baptized in the Holy Spirit. Si levantó su mano y quiere ser bautizado en el Espíritu Santo, I want you to just pray out loud. quiero que ore en voz alta. Heavenly Father, Padre del cielo, I ask you today te pido en este día to make me a powerful witness. hacerme un testigo poderoso. I ask you to baptize me Pido ser bautizado in your Holy Spirit en el Espíritu Santo so that I can follow you in greater measure. para poder seguirte de mejor manera. Jesus, Jesús, baptize me now. bautízame en este momento. And I thank you for it. Y agradezco por eso. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. 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 Just begin to worship God. Empiece a adorar a Oh, Dios. makaladiyanama. Shambakalayatakapa. Sambakayayanama. Shambakayatatayana. Just begin to speak. Simplemente Oh, empiece thank a you, hablar. Jesus. Gracias, Rivers of Jesús. living water be stirred up today. Que se aviven los ríos de agua viva. Kambakayanaganama. Shambakayanaka. Oh, Come on, church, pray. Vamos, Pray. iglesia, oren. Sholakayanagaba. Korayanayanama. Habakatayanagaba. Shatatayanagada. Holy Kalayanama. Shanakayatakapataya. Pray, church, Oren, pray. iglesia. Kolakayanakapatayanama. Thank you, Lord. Gracias, Thank you, Señor. Lord. Gracias, Señor. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. I want you to pray every day Quiero que ore todos los días for the outpouring of the Spirit. por el derramamiento del Espíritu. Even though God has told us that it's coming, Aun cuando Dios nos ha dicho que ha de venir, He wants you to be a part. quiere que usted sea parte de eso. Like Elijah standing on that mountain, Como Elías parado sobre esa He montaña. wants your prayer Quiere su oración, to be a part of what He's doing. que sea parte de esto. Hallelujah. Aleluya. When Jesus sent out the disciples, Cuando Jesús envió a los discípulos, He told them to do three things. les dijo que hicieran tres cosas. Preach the kingdom of God, Predicar el reino de Dios, cast out devils, echar fuera demonios and heal the sick. y sanar a los enfermos. They came back
and made reports Ellos volvieron con sus reportes of the great things that God was doing in the name of Jesus. de las grandiosas cosas que Dios estaba haciendo en el nombre de Jesús. They weren't saved. No eran salvos, They didn't have the Spirit. no tenían al Espíritu, They had the name of Jesus alone. solo tenían el nombre de Jesús, But they still preached the kingdom. pero aún así predicaron el They reino, still cast out devils. aún así echaron fuera And they demonios still healed the sick. y aún así sanaron a los enfermos. How much better can you do those three things? ¿Cuánto más usted puede hacer esas tres cosas? Because you're born again. Porque ha nacido de nuevo, Because you're baptized in the Holy Spirit. porque ha sido bautizado en el And Espíritu you hear the Santo voice of God. y escucha la voz de Dios. Today I want to pray. El día de hoy quiero orar. Anybody that has sickness in their body. Alguna persona que tenga enfermedad sobre We're going su to cuerpo, start in the house of God. vamos a iniciar en la casa de Dios. If you have sickness, Si tiene enfermedad, we're going to pray vamos a orar. so that you can go out and pray. Para que usted pueda luego salir y orar. Because you see the power of God is Por- real. Que ve que el poder de Dios es real. If you have sickness in your body, raise your hand. Si tiene enfermedad en su cuerpo, por favor levante su mano. And you need prayer. Si necesita oración, You need prayer. si necesita oración, Okay. pueden pasar. Come on up. Pueden pasar.